buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Como siempre, antes de comenzar, recordarles que siempre estamos a su disposición a través de nuestras distintas redes sociales. También tenemos un correo y un número de teléfono en el que nos pueden localizar. Y eso sí, siempre nuestros programas están disponibles en nuestro canal de YouTube. En la tarde de hoy tenemos un programa muy especial por delante y es que vamos a tener 30 minutos para poder hablar con el obispo de nuestra diócesis Sigüenza-Guadalajara, don Atilano Rodríguez. Por lo tanto, les invito a que no se lo pierdan, a que se queden muy cerca del televisor, así que esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues ya tenemos aquí en nuestro magazine al obispo de esta diócesis, a don Atilano Rodríguez, que ya lleva 3 años al mando de este cargo como obispo elegido. Y bueno, pues lo primero de todo, darle las buenas tardes. Buenas tardes, don Atilano. Muchas gracias, buenas tardes. Además, recién elegido, cumplía 3 años de este cargo en la diócesis y también recién elegido ese obispo de Cáritas, ¿no? Que un poco qué consiste este cargo que recientemente ha admitido. Bueno, yo digo que los cargos en la Iglesia tenemos que verlos siempre como dones, como un regalo que el Señor nos hace para un mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad. Y concretamente para mí el encargo de obispo responsable de la acción católica de Cáritas española tiene fundamentalmente 2 connotaciones. La primera yo diría que es el subirme a un coche, a un barco que está en movimiento, que está, digamos, a buena marcha, a buena velocidad, y esa incorporación es siempre una ocasión para saber que otros van delante de ti en el trabajo y en el movimiento de ese barco o de ese coche. Por lo tanto, yo me voy a subir a un barco que es la Iglesia española en el servicio a la caridad, especialmente a los más necesitados, con un grupo importante de seglares que son los que llevan el peso del día en la prevención de la pobreza, en la atención a los necesitados y en la búsqueda de soluciones también laborales para quienes están en paro. Porque además Cáritas, sobre todo Cáritas Española, cada vez tiene una función más importante para nuestra sociedad, ¿no? O sea, cada vez tiene más peso y a lo mejor por desgracia tiene que realizar más ayudas cada día. Bueno, la función de la Iglesia fundamentalmente se resume en 3 aspectos: el anuncio de la palabra de Dios, la celebración, la liturgia y, en tercer lugar, la vivencia de la caridad. Son 3 aspectos que vienen desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia y que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando nos narra la vida de las primeras comunidades. Se reunían para la oración, para la fracción del pan y después vivían la caridad con los hermanos. Estos 3 aspectos tienen que ir íntimamente unidos en la acción evangelizadora de la Iglesia. De tal modo que la celebración de la Eucaristía o de otro sacramento tiene que llevarnos a amar, porque hemos vivido un encuentro con Cristo, incluso a lo mejor lo hemos recibido en lo más profundo de nuestro ser. No podemos, cuando salgamos de la Iglesia, vivir con otro criterio distinto al criterio del amor. Y por otra parte, esto hemos de anunciarlo, porque la fe cristiana fundamentalmente se concentra en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús a todos los hombres. Por lo tanto, anunciar y celebrar tienen que llevar consigo siempre al amor. Y por ello, en estos momentos, tal vez de un modo especial, estamos haciendo especial hincapié en esa preocupación, en esa atención cercana a quienes más necesitan como consecuencia de la crisis económica. Pero no hemos de desligar nunca esta preocupación y esta entrega a los más necesitados del encuentro con Jesucristo
en la celebración y en la oración y del anuncio. Este es un cargo nuevo, un cargo recién estrenado, pero ya se cumplían 3 años como obispo en la diócesis. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos 3 años al mando? Bueno, yo siempre que me hacen esta pregunta, siempre digo que yo no puedo hacer balances, que a mí tiene que juzgarme el Señor y de alguna forma pues también la comunidad cristiana. Yo diría que han sido años en los que desde mis limitaciones he intentado servir pues a todos los miembros de la comunidad cristiana y también pues a personas que tal vez no son miembros de esa comunidad, pero que también necesitan pues del amor, de la cercanía, del cariño de los creyentes. En segundo lugar, han sido años en los que he tenido la oportunidad de palpar la vida de fe, la profundidad de las convicciones religiosas de la diócesis a la que el Señor me ha enviado. Por lo tanto, han sido años también para la acción de gracias a Dios por esta experiencia compartida de fe con tantos hermanos como el Señor me ha regalado y con los que yo tengo que vivir mi fe. Y después diría que, en tercer lugar, pues en la medida también de mis limitaciones, he intentado orientar, abrir tal vez algún camino nuevo en lo que es el anuncio de la buena noticia en este momento. Es decir, el Papa Juan Pablo II, posteriormente Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco nos están pidiendo el impulsar una nueva evangelización en la Iglesia. ¿Cuáles son los caminos de esa nueva evangelización? Tendrían que comenzar por la renovación espiritual de cada uno de nosotros, por lo tanto, por el planteamiento de una conversión a Dios y una conversión pastoral, y todo esto tendría que llevarnos a la misión, a salir, a llegar a las periferias, a quienes viven alejados de la Iglesia, a quienes no oyeron nunca, tal vez ya, hablar de Jesucristo. Bueno, pues por ahí intenté moverme yo durante estos años, pero el balance, pues no lo sé, en las manos del Señor y en el servicio a la Iglesia, que es lo que yo tengo que hacer, pues hemos de poner cada día nuestro trabajo y nuestra inquietud, ¿no? ¿Hacia dónde se encuentra caminando actualmente esta diócesis de Sigüenza-Guadalajara? ¿Cuáles son un poco los objetivos a corto y largo plazo que se está planteando? Bueno, pues estamos planteando en este momento la realización de un plan pastoral diocesano que, si Dios quiere, entrará en funcionamiento el próximo curso. En la realización de este plan pastoral diocesano vamos a hacer especial hincapié en 3 aspectos. El primero es la iniciación cristiana. La iniciación cristiana que está, digamos, sustentada en los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación, y en la catequesis previa para la recepción de estos sacramentos. Y ahí tenemos que preguntarnos, por lo tanto, ¿qué dificultades encontramos hoy para la transmisión de la fe a los niños, a los jóvenes? ¿Y cuáles tendrían que ser los caminos nuevos que hemos de recorrer si vemos que hay o que no produce frutos el tipo de catequesis que ahora impartimos para encontrar soluciones nuevas? En segundo lugar, tenemos que seguir haciendo hincapié en el tema de la caridad. El tema de la caridad no centrado únicamente en quienes necesitan alimentos, que hay que atenderlos y hay que buscar la forma para llegar a todo este tipo de necesidades, sino pensando la caridad como una responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Es verdad que en este momento contamos con un número importante de voluntarios que están colaborando en la acción caritativa de la Iglesia diocesana, pero de cara al futuro tenemos que plantearnos
en ese otro número importante de cristianos que no han asumido todavía la responsabilidad de amar a los demás o de colaborar en la medida de sus posibilidades con los necesitados. Por lo tanto, la concienciación de toda la comunidad cristiana tiene que ser uno de los objetivos de futuro. Y en tercer lugar, vamos a emprender un proyecto que yo creo que nos llevará varios años, y es la constitución de las unidades pastorales o de las unidades de acción pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en nuestra diócesis, por suerte o por desgracia, muchas parroquias rurales, muchos pueblos están quedando sin población. Entonces, esto hace difícil la acción pastoral de los sacerdotes en los distintos pueblos, porque en muchos casos no tienen gente. Y por lo tanto hemos de pensar de cara al futuro en la unidad o en la unión de varias parroquias y en la colaboración de religiosos, de seglares y de sacerdotes para impulsar la evangelización en estas nuevas realidades. Esto, como digo, llevará consigo un día la delimitación de esas unidades pastorales, pero antes tiene que llevar consigo un cambio de estilo pastoral distinto al que ahora mismo estamos llevando a cabo. Por lo tanto, muchas veces sí que se acusa a la Iglesia de a lo mejor estar un poco distante de lo que es la sociedad o no estar conectado con sus necesidades, pero por lo que usted nos comenta, sí que son conscientes de que a lo mejor pues esa evangelización tal y como se venía haciendo no funciona, que hay que un poco refrescar la forma de hacerlo y de llegar, sobre todo, como dice, a toda la población, a lo mejor que ahora mismo sufre esa crisis de valores, pero también tenemos otro problema, cada vez hay menos sacerdotes, cada vez hay menos vocaciones. ¿De qué forma se puede un poco actuar en ese sentido, o hay una forma a lo mejor de abrirse, de abrir un camino nuevo en ese sentido de servirse de seglares para determinadas funciones? Claro. Aquí, gracias a Dios, yo digo, comparando nuestra diócesis con otras diócesis españolas, gracias a Dios todavía tenemos un número suficiente de sacerdotes para el número de habitantes que tenemos en la diócesis. Por lo tanto, yo en este sentido pues doy gracias a Dios porque el plantel de sacerdotes, además, pues yo siempre lo digo, magníficos sacerdotes, nos está sirviendo en este momento para atender las distintas necesidades de la diócesis. Pero pensando en el futuro y sin olvidar el pasado, no debemos de dejar de lado ni olvidar que la evangelización no es cuestión de los sacerdotes, que la evangelización tampoco es cuestión de los religiosos. La evangelización es responsabilidad de toda la Iglesia. Y por lo tanto, la Iglesia la formamos laicos, religiosos y sacerdotes. Por ahí es por lo que tú apuntabas, es por donde tenemos que caminar en el futuro. Es decir, cómo vamos creando conciencia en toda la comunidad cristiana de que el proyecto evangelizador, es decir, el anuncio de Jesucristo, la celebración de la fe, la vivencia de la caridad, no es cuestión de unos pocos, sino que todos necesitamos asumir este encargo del Señor para poder llevarlo a cabo. Esto requiere dos cosas fundamentales. Requiere, en primer lugar, una formación, porque es difícil cumplir con la misión evangelizadora si previamente no nos formamos. Y en segundo lugar, lleva consigo también el asumir que hemos de crecer en la comunión y en la fraternidad entre unos y otros. Si pretendemos anunciar el Evangelio cada uno a nuestro aire, olvidándonos de que el hermano también tiene que evangelizar, en vez de salir unidos al anunciar el Evangelio, salimos divididos, y ese es el primer antitestimonio para que los demás crean que Jesucristo es el enviado del Padre.
Recientemente tenía lugar ese encuentro entre el Papa Francisco y los obispos españoles, que supongo que usted también participó en esta visita. ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa Francisco y sobre todo cuál fue el mensaje que os dio de cara a nuestra Iglesia, la Iglesia española? Bueno, el encuentro con el Papa pues ha sido siempre, vamos, en todo momento un encuentro muy gozoso. El Papa nos dejó un discurso a todos los obispos españoles, pues recordándonos la atención que hemos de prestar a los distintos carismas del pueblo de Dios, sacerdotes, laicos, religiosos, la atención que hemos de prestar a la actividad caritativa, pensando fundamentalmente en los pobres, la necesidad de suscitar nuevas vocaciones en el pueblo de Dios, porque una iglesia viva tiene que crecer en sus miembros y por lo tanto tiene que ayudar mediante la acción del Espíritu a que surjan nuevas vocaciones. Y yo diría que el Papa nos resumía todo el encargo que hizo a todos los obispos españoles en la entrevista de grupo más reducido que tuvimos con él los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, el arzobispo castrense y los obispos de Extremadura. Y él nos decía dos cosas: estén muy cerca del Señor y estén muy cerca del pueblo. Con lo cual yo creo que nos estaba recordando que no hay evangelización, que no hay ejercicio del ministerio apostólico si no nos mantenemos en una actitud contemplativa, cerca del Señor. Escucha de la palabra, meditación de la palabra, acogida de la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la Iglesia tiene que estar para servir al pueblo de Dios y para servir al resto de los hermanos, sean creyentes o no. Por lo tanto, de la contemplación de Jesucristo, de su actitud con las personas con las que le tocó convivir, con esa preocupación de estar especialmente cerca de aquellas multitudes que andaban como ovejas sin pastor, tiene que surgir en este momento también la preocupación, la actitud y, digamos, el descentramiento por parte del obispo y de los sacerdotes, es decir, salir de nosotros mismos para atender este tipo de necesidades. ¿Considera que este Papa Francisco va a traer nuevos cambios a la Iglesia católica? Se está abriendo, ya lo estamos viendo además con un poco esa recolección de esas dudas a través de los obispos, de esos temas más de actualidad y esos temas que siempre se les plantean como el frente donde siempre es atacada la Iglesia por lo mismo. Y sí que va a haber cambios, va a haber evolución. ¿Usted qué lo considera? Bueno, yo veo que el Papa está muy en continuidad, el mensaje del Papa está muy en continuidad, muy en, digamos, en unión, como no podía ser de otra forma, con el de sus predecesores. Es decir, el planteamiento de la evangelización, la búsqueda de esos caminos nuevos, la salida a las periferias. Bueno, pues esto viene desde el Papa Juan Pablo II. Yo diría que cada papa tiene matices que forman parte de su espiritualidad y que forman parte también de su talante como pastores, ¿no? ¿Qué resaltaría yo hasta ahora en el Papa Francisco a la hora de ejercer el ministerio? Bueno, pues resaltaría esa sinceridad y esa verdad en lo que hace, porque a veces suele decirse: es que el Papa tiene gestos pues de cariño, de delicadeza. No, es que el Papa es así. Es que el Papa es así, ¿no? Por lo tanto, sinceridad y verdad en lo que vive y en lo que hace. Por otra parte, yo resaltaría también este otro aspecto en el que él nos está moviendo, yo creo, a todos, y es que la evangelización tenemos que asumirla con gozo y con alegría, aunque existan dificultades para la evangelización. Y él suele decir en este sentido que la cruz
forma parte de la evangelización, porque dice, si Jesucristo es el primer evangelizador y asumió la cruz para evangelizar, lo que no podemos es pretender nosotros anunciar el Evangelio sin encontrar dificultades y problemas para la evangelización. Y en tercer lugar, yo resaltaría un aspecto que él está repitiendo mucho, pero que tampoco es suyo. Y él incluso nos recordó en el encuentro personal que tuvimos con él, cuando le dijimos, Santo Padre, vemos que usted está resaltando mucho la actitud de misericordia y la compasión de Dios para con los hombres. Y nos dijo, este tema no es mío. Ya lo planteó Juan Pablo II cuando escribió la encíclica Rico en Misericordia, Dios rico en misericordia. Por lo tanto, yo lo único que he hecho, también por lo tanto la humildad, es recoger lo que ha dicho Juan Pablo II. Bueno, pues ahí resumiría yo un poco lo que a mi modo de ver son como aspectos prioritarios tal vez de la actuación del Papa Francisco hasta este momento. Además, también ha habido cambios en la Iglesia española con la elección de Ricardo Blázquez, el arzobispo de Valladolid, como el actual presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Cuál es un poco la sensación que tiene o el contacto que si usted ha podido tener con este arzobispo? Sí, bueno, yo he tenido relación con don Ricardo en la provincia eclesiástica de Valladolid, porque durante mis años de obispo de Ciudad Rodrigo pertenecía a la provincia eclesiástica de Valladolid. Por lo tanto, bueno, pues mi relación con don Ricardo es una relación de amistad, de mucho cariño, porque es un hombre entrañable, es un hombre de una humildad extraordinaria, de una profunda preparación teológica. Pero yo siempre digo que a veces en contra del parecer general que hay en la sociedad, la Conferencia Episcopal tiene su importancia a la hora de la reflexión, al plantearnos algunos aspectos a los que hemos de dedicar especial importancia en el futuro, incluso para publicar algún documento, pero el trabajo pastoral fundamentalmente lo realiza cada obispo en su diócesis. Porque a veces confundimos o podemos confundir la labor de la conferencia o de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal como que ahí se deciden todos los problemas o los planteamientos de la acción evangelizadora de la Iglesia en España. Y no, la acción evangelizadora de cada diócesis la piensa el obispo con los miembros de su comunidad diocesana. Por lo tanto, yo estoy convencido que será don Ricardo un gran presidente y de que en la medida de lo posible pues vamos a colaborar con él pues en aquellos aspectos en los cuales la Conferencia Episcopal sea competente y tenga, por lo tanto, capacidad para tomar determinadas decisiones. Pero luego la Conferencia Episcopal no puede decidir en mi diócesis. Yo soy quien tengo que tomar ahí las decisiones. Por último, para terminar un poco este programa, centrarnos en la Semana Santa de aquí, de nuestra capital de Guadalajara. ¿Cuáles son los actos que hay organizados desde la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y en los que además usted va a poder participar? Bueno, yo este año, si Dios quiere, celebraré la Semana Santa, los días del Tríodo Pascual en Sigüenza. Cada año alternamos, un año es en Guadalajara, otro en Sigüenza. Entonces, los actos fundamentales de la Semana Santa para todos los cristianos van a ser, como no, las distintas celebraciones que tengamos de la Pasión del Señor, de la institución de la Eucaristía el día de Jueves Santo y de la Vigilia Pascual el Sábado Santo en las parroquias. Por lo tanto, eso es lo central, ahí es donde actualizamos, digamos, los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Pero por otra parte, pues en nuestra diócesis hay una rica tradición también de hermandades, de cofradías, que sacan sus pasos a la calle en estos días, ¿no? Y entonces estos pasos procesionales
nos ayudan como un complemento de lo que hemos celebrado en la Iglesia a revivir esos misterios de la vida de Jesucristo, de su pasión y de su muerte. Y lo importante es que tanto en unas celebraciones como en las celebraciones litúrgicas, como en las celebraciones procesionales, que vivamos planteándonos nuestra vida a la luz de los sentimientos de Jesucristo. Porque lo importante es que esos sentimientos entren a formar parte de nuestra vida para que luego se traduzcan en unas actitudes y unos comportamientos que revelen que Jesucristo realmente ha resucitado, que Jesucristo vive y que está con nosotros. Además, este año, como decía, dentro de esta tradición de procesiones que tenemos, hay una nueva incorporación, la imagen de la Virgen de la Misericordia, que salía el pasado lunes a la calle, que lo volverá a hacer mañana jueves. Y un poco, ¿cuál es esa impresión, pues eso, de que sigan creciendo las hermandades, de que siga habiendo nuevas imágenes que, como usted decía, ayudan, ¿no?, a vivir este tiempo de Semana Santa? Yo siempre he acogido con gozo la presencia de las hermandades y de las cofradías en la vida y en la misión de la Iglesia, fundamentalmente por dos razones. Porque ahí hay muy buenos cristianos y en otros casos, además de ser buenos cristianos, es gente preocupada también por mantener unas tradiciones heredadas del pasado. Lo importante de cara al futuro no solamente es ayudar al crecimiento de las hermandades y cofradías, sino acompañar mediante una adecuada formación a los miembros de estas hermandades y cofradías. ¿Para qué? Para que la vida, la actividad que incluso desarrollan durante el año con la preparación de las celebraciones de la Semana Santa, pues no se quede puramente en lo exterior, en las manifestaciones por las calles, sino que eso nos ayude a vivir interiormente para que podamos traducir y expresar exteriormente lo que vivimos y sentimos, a fin de que sea también un testimonio para quienes contemplan las procesiones, a veces sin fe. Bueno, pues muchas gracias, don Atilano, por habernos acompañado en la tarde de hoy y sobre todo que disfrute de estos días de Semana Santa y que los viva con mucha intensidad. Pues muchas gracias igualmente para ti y para todos los que nos siguen por televisión. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos. Eso sí, que pasen unos buenos días de Semana Santa, que lo disfruten y sobre todo, pues eso, que lo vivan con la intensidad que merecen estos días. Como siempre nosotros, a la vuelta, tenemos aquí una cita en Guadalajara al Día.